y Salvador Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Quiero animarles, quiero exhortarles, amados hermanos, hoy en esta hermosa tarde. El tema que voy a estar compartiendo hoy es el siguiente, es la segunda parte, mis estimados hermanos, la segunda parte del tema que vimos el miércoles pasado. Y el tema se titulaba de la siguiente manera, amados hermanos. El tema es la puerta estrecha o puerta ancha, parte 2. Y es así, hermanos, que arrancamos hoy en esta hermosa tarde. Como textos bases que tenemos, textos de plataforma, textos que vamos a estar usando muy a menudo para poder hacer hincapié a lo que trae hoy el mensaje, el estudio, o como usted lo quiera llamar, como mejor usted lo pueda acomodar, mi estimado hermano y amigo. Así es que dice, hermanos, la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 en el verso 13 dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero el verso 14 dice, hermanos, es donde vamos a estar haciendo hincapié, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabra de Dios. Mis estimados hermanos, el miércoles pasado mirábamos lo que decía ya la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, en el verso 25. Porque todo aquel, el que quiera salvar su vida. Hermanos y hermanas, este es un breve repaso de lo que vimos el miércoles pasado. Y dice así el pasaje: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Salvará su vida. Significa vivir, amados hermanos, de acuerdo a sus propios propósitos. Eso es salvar la vida, vivir a nuestros propios propósitos y deseos personales, ser egoísta. Perder la vida por Cristo significa someterse a la enseñanza de Él, cueste lo que cueste. Y nos quedamos, amados hermanos, en el punto número 5, y dice: sacar el ojo derecho, cortar la mano derecha. Es lo que dice, hermanos, allá la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, en el verso 27, 28 y 29 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer, a una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. El adulterio es un acto sexual, hermanos, con la mujer de otro. Pero Jesús enseña que el acto físico no es la única manera de cometer el adulterio. Dice que se puede cometer también en el corazón, es decir, cometer el acto sexual en la imaginación. Si alguno mira a una mujer para codiciarla y cometer el acto sexual en su imaginación,
Dios lo sabe, porque Él conoce el corazón. Comparemos, amados hermanos, el pasaje que encontramos allá en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 14. Dice así la palabra de Dios: tiene los ojos llenos de adulterio. Imagínense, Dios, hermanos, Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Dios lo sabe todo lo que estamos haciendo. Sería un remedio eficaz físicamente sacar el ojo derecho. Desde luego Jesús emplea este lenguaje figurativo para enseñar lo muy urgente de purificar el corazón de tales pensamientos. Santiago, amados hermanos, no la excepción con lo que dice allí la palabra de Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Imaginémonos, amados hermanos, cómo nosotros podemos abstenerlos de los pecados que batallan contra el alma. Miremos lo que pasó con Job. Job, en el capítulo 31 del verso 1, dice: conviene hacer pacto con los ojos para no pecar en el corazón. Del corazón va a depender todo. El corazón, amados hermanos, la mente lo piensa, y luego el corazón es el que almacena todo. Porque no podemos hacer una cosa sin antes haberla pensado. Hay un dicho muy popular, que a veces decimos: lo hice sin querer queriendo. No, hermanos o hermanas, ya ese punto ya se había pensado. Y lo hicimos porque ya estaba atesorado en nuestro corazón. Nada se hace, como dice el dicho, sin querer queriendo. Ya todo lo tiene hecho uno. Nadie dice una palabra porque la dijo de repente, repentina. No, todo está en su plano, en orden. Mire lo que dice la palabra de Dios en los evangelios. Mateo capítulo 5, en el verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, la mano derecha representa ¿qué? Vamos a empezar a hacerlo en la primera pregunta. ¿Qué es lo que representa la mano derecha? Algo que para uno es muy precioso, muy deseable, muy importante. Pero ¿qué puede hacerle pecar y caer? Sí, así de sencillo. Casi todos los miembros de nuestro cuerpo nos llevan a cometer pecados si nosotros nos descuidamos por un momento. Cada persona, con toda sinceridad, debe estar consciente de toda cosa que pudiera ser tropiezo y, cueste lo que cueste, debemos de eliminarla y sacarla de nuestro ser interior. Debemos de calcular gastos que son innecesarios, y esto nos lleva a cometer tal pecado. Cristo, hermano, nos enseña que debemos calcular gastos, es decir, estudiar con cuidado lo que significa ser cristiano y decidir si en realidad queremos pagar el precio, lo que vale
o lo que cuesta. Lucas, el Evangelio de Lucas, nos enseña, amados hermanos, si alguno, nótelo bien, en el capítulo 14, en el verso 26 al 27, si alguno viene a mí y no aborrece, ahí empezamos, si no aborrece. Miren, veamos allá también Mateo 10:37 y dice, a su padre y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Imaginémonos cómo nosotros podemos decir, podemos pensar que estamos siguiendo a Jesús, pero estamos haciendo cosas que a Jesús no le agradan. ¿Piensa usted en eso? Muchos decimos ser cristianos, pero estamos haciendo cosas que a Jesús no le agradan. ¿Piensa usted en eso? Mire lo que dice Lucas en el capítulo 9, en el verso 60 al 61. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué tal? Hermanos, hermanas, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice que ninguno que ponga la mano en el arado y mira atrás es apto de ser o es digno de ser su discípulo. Mire Lucas capítulo 12 en el verso 33. Hoy quiero yo con toda honestidad de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, que meditemos en esto. Porque a la verdad muchos entran por la puerta ancha, pero honestamente somos pocos los que buscamos entrar por esa puerta angosta. Y mire lo que dice Lucas 12:33. Vended lo que posees y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Imagínense. Dice una vez más, así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo vamos a interpretar estos textos? Los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo hacían todo esto para que nosotros podamos entender y comprender, porque hermanos, se nos ha dado una capacidad para poder entender la palabra de Dios. Imaginémonos esto. Haga cuenta y caso que hoy es un domingo, donde a usted le toca, no donde usted, sino que nos toca darle al Señor como hayamos prosperado. Mire lo que dice la palabra de Dios allá Pablo en 1 Corintios capítulo 1 en el verso 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y asimismo, amados hermanos, 2 Corintios capítulo 8, en el versos del 1 al 5, nuestros hermanos de Macedonia, noten lo que ellos hicieron. Y aquí vamos a hacer referencias y entre paréntesis, a lo que estamos aplicando hoy en día en nuestras vidas para poder ser dignos, para poder ser aptos en aquel día final. Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 8 en el verso 1 al 5.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulaciones, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos y hermanas, usted que me está escuchando en este momento, estos hermanos entendían la enseñanza de Jesús y la practicaban a gran manera, porque mire lo que hicieron estos hermanos de Macedonia, con todas sus tribulaciones, con todos los achaques que ellos tenían, pero no les importó, y dice que se dieron, primeramente ¿a quién? Primeramente se dieron al Señor. Y después ellos, hermanos, rogándoles que les dieran el privilegio, que les dieran la oportunidad de poder participar en dicha situación para ellos poder ofrendar. Dice que pedían de por favor. Y mire lo que dice allá la palabra de Dios, una vez más Pablo, en Efesios capítulo 4, en el verso 8, dice ahí la palabra de Dios. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, aparte de la ofrenda de la iglesia. Imagínense, como individuos podemos compartir con hermanos necesitados. Sí, así es. Gálatas capítulo 6 en el verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. ¿Qué queremos dar a entender con esto, amados hermanos? Que dice la palabra de Dios, en cuanto tengamos oportunidad de ayudarnos unos a otros. Y no está diciendo, hermanos, a los de afuera. Primeramente dice a los hermanos de la fe, a los hermanos en Cristo. Y Efesios 4:28 dice, aquellos que eran amantes de lo ajeno. Porque déjenme decirles, amados hermanos, que esto pasa entre los mejores cristianos también en el mundo entero. Que somos parte de la iglesia del Señor, pero que todavía tenemos cosas que no las hemos olvidado. Sí, como dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más. Sí, y debemos de dejar todas esas cosas, porque todas esas cosas, como el adulterio, el hurtar, el levantar falsos testimonios, la mentira, la codicia, todo eso, amados hermanos, nos perjudica en nuestra vida espiritual. ¿No es así, amados hermanos? Mensajeros del Maestro, hermanos que me escuchan por medio de la radio Cristo mi fortaleza, con el espacio Buscando a Jesús, todo eso a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, eso nos afecta en gran manera, porque podemos ser muy cristianos, pero si no olvidamos las cosas del pasado, no podemos nosotros ser dignos de poder seguir a Jesús. Lo podemos estar siguiendo, pero en aquel día final vamos a tener consecuencias. Porque una vez, amados hermanos, como cristianos, debemos de olvidar todo lo que nos estorba en nuestra vida espiritual. Si no lo hemos olvidado,
si no hemos olvidado todo aquello que nos estorba en nuestra vida espiritual, eso quiere decir, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, es que todavía estamos corriendo y entrando por la puerta ancha. Sí. Nuestra conversión no fue una conversión genuina, porque todavía estamos caminando por el camino ancho. Aunque tenemos un pie por un lado y tenemos el pie por el otro lado. Pero para poder decir, Señor, yo estoy caminando por el camino angosto, debemos de olvidarnos de todas aquellas cosas que nos estorban en nuestra vida espiritual. Dejar de caminar en el camino ancho y empezar a caminar por el camino angosto. Sí, así dice la palabra de Dios, que muchos son los que entran por ella. Y por otro lado dice, y pocos son los que la hallan. Imagínense, amados hermanos, que la palabra de Dios, me gusta mucho enlazar estos pasajes de Mateo. Mire, Mateo capítulo 7. Una vez más dice, entrad por la puerta estrecha. Yo sé que todos los que hemos sido bautizados para perdón de pecados, ya dimos el primer paso para poder entrar en esa puerta estrecha. Ya entramos en la puerta estrecha, pero por momentos dejamos la puerta estrecha y seguimos caminando entrando por la puerta ancha. No, todavía no nos cae o no hemos visualizado muy bien que si estamos entrando por esa puerta ancha en una posición incorrecta, no crea, amado hermano y hermana, que podemos perder esa corona que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Porque el que nos hayamos bautizado, el que permanezcamos los miércoles o los jueves o los domingos, que no fallemos ningún servicio de reunión en la iglesia, pero si nuestros actos dicen más que 1000 palabras, entonces eso quiere decir que todavía seguimos caminando por el camino ancho. Necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado con respecto a dónde es que estamos entrando o dónde es que estamos caminando. Allá la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 en el verso 17 al 18 nos dice allí el apóstol Juan por medio del Espíritu Santo, dice, pero el que tiene viene de este mundo, nótelo bien, pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados hermanos, ¿tiene lógica este pasaje con lo que yo les acabo de decir hace unos minutos? Muchos decimos ser cristianos, pero ¿dónde está esa cristiandad que profesamos? El ser cristianos, amados hermanos, no es solo decirlo, yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia de Cristo o yo pertenezco a la iglesia del Señor. O podemos decir, yo fui bautizado para perdón de pecados. O yo fui bautizado en la iglesia correcta. El punto es que el llevar ese nombre de cristiano es de mucha responsabilidad. ¿Se recuerda usted lo que Jesucristo le preguntó a unos de los apóstoles? ¿Quién dice la gente que soy yo? No podemos hacer esa pregunta. Yo me la voy a hacer antes que usted se la haga. La gente aquí en este lugar donde yo radico, aquí en Conway, del estado de Arkansas, yo voy a hacerme esa pregunta.
y digo, ¿quién dice la gente que es Benedicto? La gente, según nosotros actuemos en nuestra vida, de eso la gente va a dar testimonio. Jesucristo le preguntó a unos de los apóstoles, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le respondieron? Unos dicen que el Mesías, otros que el Cristo, y otros que un profeta. Hermanos, las palabras del apóstol Pablo tampoco no son palabras que el viento se las lleva o que el viento se las llevó. Usted y yo, amados hermanos y hermanas, somos carta leída. Como nosotros actuemos, así nos verán. Usted y yo somos el espejo de aquella gente que no conoce del Hijo de Dios. Porque todo el mundo, todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, ellos saben muy bien que hay un Dios y que hay un Hijo de Dios. Pero hermanos y hermanas, déjeme decirle algo. Eso no es suficiente. Como también lo digo en este momento, el ser cristiano, el ser de la iglesia de Cristo, si no hacemos las cosas tal y como están establecidas en el Nuevo Testamento, de nada nos sirve decir que somos cristianos si nuestra vida no ha cambiado para mejor, sino que para peor. Sí, el ser cristiano significa gran responsabilidad en la vida del cristiano. Mateo 25, 31 al 40 dice, Cristo dice que si ayudamos a los hermanos, le ayudamos a Él mismo. En cuanto lo hiciste a uno de estos mismos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así se dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Tito capítulo 12, en el verso 14. Cristo, hablando, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificación para sí, un pueblo propio celoso de buenas obras. El 3 y el 1 dice, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. El 3 y el 8 dice, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. El 13 y el 14 dice, y aprendan también los nuestros ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Me está escuchando, iglesia? Primera de Timoteo capítulo 6, en el verso 17 y 18 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, sino pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagáis bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Si nos ocupamos en las buenas obras, estamos poniendo en práctica la enseñanza de Cristo. ¿Lo puede notar, amado hermano? Si estamos viviendo una vida como cristianos, como solemos llamarnos. Nótese, amado hermano, que allá en Hechos dice la palabra de Dios que a los apóstoles por primera vez les llamaron cristianos. Y de allí hasta este momento, hasta este instante, por ser parte de la iglesia del Señor, por ser parte de la iglesia de Cristo, por ser bautizados conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, también nosotros pasamos a ser parte de la cristiandad de aquel tiempo. Somos cristianos, pero ¿cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Se ha preguntado usted eso? Pregúntese, hermano. Hable con el corazón. Hable con Dios. Piense
lo que dice Dios. Porque de esa manera, amados hermanos, vamos a ser dignos de ser sus discípulos. Dice una vez más, el que no deja a padre y a madre, y a hermano y a hermana, no es digno de mí. ¿Sí? Necesitamos dejar todas aquellas cosas que nos estorban en nuestra vida espiritual. Y dice ya, amados hermanos, en el verso 26 de Hechos, en el capítulo 11, y se congregaron allí todo el año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Imagínense, amados hermanos, que Cristo compró la iglesia con su sangre. Cristo envió llamó a los apóstoles y los envió de dos en dos a trabajar en la viña. Y ahora, ¿quiénes son los que siguen predicando el mensaje de salvación? Los apóstoles ya no, porque ellos ya no están con nosotros. Pero los que estamos somos los que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Y como cristianos, o como predicadores, evangelistas, ministros, ancianos, diáconos, debemos de llevar una cristiandad igual como la de nuestros hermanos allá de aquel tiempo, tal y como lo dice el verso 26. Ajá. Igual que nuestros hermanos de Antioquía, dice. Y por primera vez, ya no habrá otra primera vez ni una segunda vez. Dice, y por primera vez les llamaron cristianos. La palabra cristiano viene del nombre del Hijo de Dios, Christos, que es en griego, Christos. Y allí la cristiandad, cristiano. Hermanos, es bonito llevar ese nombre, pero es bonito que cada uno de nosotros lo apliquemos como es debido, como es digno. Si decimos ser cristianos, no hagamos cosas que parecen buenas y que las buenas parezcan malas. Dice la palabra de Dios, y pudiendo hacer lo bueno y no lo hacen, les es pecado. ¿Sí? ¿Qué dijo Cristo? ¿Por qué me llamáis Señor bueno si no hacen lo que yo les digo? Así está el mundo hoy. Así está la cristiandad en todo el mundo. Y es muy importante, hermanos, regresar a la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Allá, hermanos, en Filipenses capítulo 3, en el verso 7 al 8, encontramos otra de las grandes enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados hermanos, mire las palabras del apóstol Pablo. Y mire las palabras del Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Rey soberano, nuestro gran Salvador. Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, también córtatela. Y mire Pablo lo que dice, que todo lo tenía por basura. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal nosotros? Por lo tanto, lo que Jesús requiere, amados hermanos y hermanas, es que estemos dispuestos a sacrificar las cosas más amadas, más estimadas, más apreciadas de la vida. Si de cualquier manera estorben o impiden nuestro servicio a Él, es necesario estar dispuestos a sufrir esa agonía que Cristo sufrió en aquella cruz, también nosotros. Imagínense, hermanos, otro ejemplo muy importante. Imagínense que usted vaya a visitar al doctor
porque no se ha sentido bien de salud física. Y de repente el doctor le dice, mira, vas a tener que limitarte de la sal, vas a tener que limitarte de las carnitas, ahí tan sabrosas que son, ¿verdad, hermano? Con su salsita. De los chicharrones, vas a tener que limitarte de las carnes rojas, de las tortillas de harina, que son bien sabrosas también. Imagínense, hermano, ese sufrimiento para uno, de ya no poder comer estas comidas. No es porque sea prohibido, sino que es porque para nuestra salud. Y si nosotros no hacemos caso a eso, entonces nuestra salud se va a deteriorar. Y si no tenemos salud, ¿cómo vamos a servirle al Señor? Preguntémonos en ese caso. Imagínense. Eso es parte de sufrir en nuestra vida. Dice, a veces hay cosas que necesitamos dejar. Una, para poderle servir mejor al Señor. Esa es una de las partes que le he puesto como ejemplo, hermanos. Pero ahora les puedo poner otra parte con ejemplo que quizás no es de mucho agrado para cada uno de nosotros, pero necesitamos hacerla para poder ser la luz de Cristo, para poder brillar esa luz que Cristo quiere que nosotros brillemos. Muchos cristianos en el mundo entero ya tienen tiempos en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, pero todavía siguen con eso que vienen arrastrando. Muchos todavía no han dejado el viejo hombre, siguen amante al ajeno, siguen todavía en la hipocresía, en el chisme, en mirando lo que no tienen que mirar. Entonces, de todo eso, amados hermanos, se sufre, porque cuesta. Seguir a Cristo cuesta. ¿Quién dijo que era gratis? ¿Y quién dijo que era fácil? Hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque la palabra de Dios dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, yo termino con esto, yo cierro con esto, hoy en esta hermosa tarde. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y esta es la vida verdadera. Ahora y la vida eterna, al terminar la vida aquí, este es uno de los pensamientos claves. Y se lo voy a decir en este momento. Tome nota si usted gusta. Las dificultades y sufrimientos del cristiano son completamente insignificantes al contemplar la vida eterna. El apóstol Pablo nos exhorta ya en Corintios, 2 Corintios 4:17, y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. También, hermanos, es indispensable que contemplemos la palabra perdición. El destino de los que anden en el camino espacioso es el infierno de fuego y es castigo sin fin. Porque al contemplar el horrible tortura de estar quemándose eternamente sin esperanza de alivio, debemos estar sumamente resueltos a entrar por la puerta estrecha y andar en el camino angosto. Así dice la palabra de Dios. Hermanos y amigos, no podemos darnos el lujo de llamarnos cristianos y quedarnos ahí nada más. Por último, hermanos y hermanas, y el mensaje suyo. Espero que esta tarde usted tome nota de que no podemos llamarnos cristianos sin hacer lo que Cristo ha mandado o ha dejado que hagamos. Cristiano cualquiera se puede llamar. La situación es
¿Cómo es que debo utilizar ese nombre de cristiano? Mire lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, en el verso 21 en adelante dice la palabra de Dios: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios. Hermanos, el ser llamados cristianos, necesitamos nosotros saber cómo es que nos estamos comportando delante de todas las personas que vivimos. No sé si a usted le ha tocado escuchar: y es cristiano, y mira cómo anda, cómo habla, cómo se porta. Hermanos, no solamente están hablando de una sola persona, o de un solo hermano, o de una sola hermana, sino que la gente se lleva toda la iglesia completa. No les basta con decir fulano de tal, sino que se llevan a toda la congregación. Debemos de tener cuidado, amados hermanos. Yo les aprecio en el amor de Cristo. Se les quiere en gran manera, mis estimados hermanos. Gracias por su amable atención. Deseo que la palabra de Dios nos ayude a meditar cómo es que nosotros estamos viviendo delante de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. También quiero darle gracias a nuestros hermanos mensajeros del Maestro que también están pendientes al programa radial de Cristo mi fortaleza, con el espacio Buscando a Jesús. No queremos cerrar esta sección, amados hermanos, sin antes hacer la invitación para cada uno de mis hermanos que están conectados por medio de la radio cristomifortaleza.com. Dice, debemos también aplicar. Y yo le animo a todos los predicadores y evangelistas y ministros y ancianos y diáconos que no podemos predicar sin hacer la invitación. Cada vez que prediquemos debemos de invitar. Pero muchos dirán: no, pues si es que ellos ya están bautizados, ya están convertidos, no necesitan invitación. Déjenme decirles que todos necesitamos invitar, porque no sabemos cómo es que andamos caminando en nuestro diario vivir. Plan de salvación. Dice la palabra de Dios, amados hermanos: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, allá en Romanos 3:23. Si hay alguna persona, amigo o amiga, que nos está escuchando hoy en esta tarde, esto es para usted. Dice la palabra de Dios: así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Allá en Romanos capítulo 10 en el verso 17. Y también dice que debe de creer. El creyente debe de creer. ¿En quién? En Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Dice: primero tiene que oír, luego creer. Y el tercer paso, tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De todos sus pecados. Dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13 en el verso 3 al 5. Dice que debe de confesar. ¿Confesar qué? ¿Delante de un hombre? No. Debe de confesar públicamente que Jesús murió por usted y por mí. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 10, dice en el verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Y también dice la palabra de Dios que debe de bautizarse para perdón de pecados. Allá en Hechos capítulo 12 en el verso 38, nunca en la historia de principio a fin de la palabra de Dios nadie había predicado con tanto denuedo como el apóstol Pedro.
Por primera vez que él predicó el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, un sermón fue suficiente para convertir a 3,000. Ahora en estos tiempos predicamos 3,000 sermones y se convierte uno. Imagínense cómo estamos hoy en día. Pero dice así la palabra de Dios ahí en Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice, amados hermanos, que necesitamos ser fiel hasta la muerte, hasta aquel día final. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 10 dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por último, hermanos, y el mensaje suyo. Mi estimado amigo y amiga, mi estimado hermano. Santiago capítulo 5 en el verso 16 dice la palabra de Dios. Confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted está en necesidad hoy en esta tarde de ser añadido a la iglesia del Señor, por medio de ser bautizado, podremos ayudarle. Pero mis hermanos, solo me resta decirles que si se ha dado cuenta que usted no está viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios, también podremos ayudarle. Pero ¿cómo podremos ayudarle? Solamente si sabemos su necesidad. Y la mejor manera de hacerlo es que usted nos escriba en la caja del chat para podernos dar cuenta, orar por usted y conseguirle la congregación más cercana a usted para que uno de los predicadores de esa área pueda asistirle, le pueda ayudar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos en oración. Oremos. Señor buen Dios, Padre nuestro,